¿Qué sucede cuando el oro que tanto anhelamos, ese brillo que ciega y promete felicidad eterna, se convierte en la jaula que nos encierra, despojándonos de lo verdaderamente valioso? Imaginen un amanecer que, en lugar de traer consigo la promesa de un nuevo día, irrumpe con la cruda realidad de un pasado ignorado. En el corazón de una mansión que respira opulencia, donde cada mármol pulido refleja la imagen de un poder inquebrantable, un magnate se despierta a una verdad que ha estado cuidadosamente enterrada bajo capas de riqueza y vanidad. No es el aroma del café recién hecho, ni el susurro de los sirvientes lo que rompe la solemnidad dorada de su santuario personal, sino un sonido primitivo, visceral, que rasga el velo de su indiferencia: el llanto de un bebé. Este no es un sonido cualquiera, es el eco de una vida que hasta ahora había sido invisible para él, una vida que, en su mundo de transacciones y estrategias, jamás tuvo cabida. La cámara, como un testigo silencioso, se acerca lentamente, desvelando la fuente de este quiebre en su perfección construida. Allí, en la penumbra de un amanecer incierto, se encuentra una figura que contrasta drásticamente con el lujo circundante: una humilde jardinera. Su rostro, surcado por el cansancio de las largas jornadas y la ternura de un amor incondicional, sostiene en sus brazos al pequeño ser que él, en su egocentrismo cegado por el poder y el dinero, nunca consideró suyo. La verdad, cruda y palpable como el frío del mármol, lo golpea con la fuerza de un huracán, despojándolo de esa corona invisible que lo acreditaba como amo y señor de su destino, y revelando ante sus propios ojos la desnudez aterradora de un alma vacía, desprovista de la calidez y la conexión humana que ahora se le presentan como un abismo insalvable. Este instante, cargado de una ironía desgarradora, nos invita a reflexionar sobre la naturaleza efímera de las posesiones materiales frente a la perdurabilidad de los lazos afectivos y las responsabilidades que a menudo preferimos ignorar. La mansión dorada, símbolo de éxito y acumulación, se transforma en el escenario de un despertar forzado, una confrontación brutal entre la imagen pública de un hombre exitoso y la realidad desoladora de su vida privada, marcada por la ausencia de paternidad y la negligencia emocional. El contraste entre la opulencia del entorno y la sencillez de la jardinera, junto con el llanto inocente del bebé, crea una imagen poderosa que trasciende la mera anécdota para adentrarse en las profundidades de la condición humana. ¿Cuántas veces, en nuestra propia búsqueda de éxito y seguridad material, hemos construido muros invisibles que nos separan de aquellos que, de una forma u otra, forman parte de nuestro legado? La pregunta no es solo para el magnate en su torre de marfil, sino para cada uno de nosotros que navegamos por las complejidades de la vida moderna, a menudo priorizando lo tangible sobre lo intangible, lo cuantificable sobre lo inefable. Este encuentro fortuito, este amanecer de revelación, nos plantea un dilema fundamental. ¿Podemos realmente poseer algo si no hemos cultivado las relaciones y las responsabilidades que lo dan sentido? La historia que se despliega a partir de este momento no es solo la de un hombre que descubre a su hijo, sino la de un viaje hacia la redención, hacia la comprensión de que la verdadera riqueza no se mide en metros cuadrados ni en ceros bancarios, sino en la calidad de las conexiones que forjamos y en el legado de amor que dejamos atrás. Es una invitación a mirar más allá del brillo superficial, a cuestionar nuestras propias prioridades y a reconocer que, en el tapiz de la vida, los hilos más fuertes y duraderos son aquellos tejidos con empatía, responsabilidad y un amor genuino que trasciende cualquier barrera material. La mansión dorada, en este amanecer de verdad, no se desmorona por falta de cimientos, sino por la ausencia de aquello que verdaderamente sostiene el espíritu humano.
el reconocimiento de nuestra interconexión y la valentía de asumir nuestro papel en ella, por humilde que sea. El desmoronamiento de la mansión dorada para el magnate no es solo un evento aislado, sino la catalización de una profunda reevaluación de sus prioridades y de la arquitectura misma de su existencia. La revelación de la jardinera y su hijo obliga a un escrutinio implacable de sus propias acciones, exponiendo la fragilidad de un imperio construido sobre la omisión y la negación. Ahora, consideremos cómo este despertar forzado lo empuja a confrontar la naturaleza de la paternidad más allá de la mera biología. Se trata de una responsabilidad activa, de un compromiso inherente que trasciende las formalidades legales o sociales. La imagen de la jardinera, con su resiliencia silenciosa y su amor incondicional manifestado en cada gesto, se erige como un espejo implacable de su propia ausencia. Ella, en su humildad, ha cultivado no solo flores, sino también el vínculo más vital, mientras él, rodeado de artefactos de riqueza, ha cosechado únicamente vacío. Es el contraste entre la labor de sus manos, manchadas de tierra y dedicadas a nutrir vida, y la suya, acostumbrada a manipular cifras y poder, lo que subraya la magnitud de su ceguera. Profundizando en esta confrontación, es vital examinar la dicotomía entre el valor intrínseco de una vida y el valor de mercado que él siempre ha aplicado a todo. La jardinera, por su estatus social y económico, podría ser considerada un activo de bajo valor en las métricas de su mundo corporativo. Sin embargo, en el contexto de este amanecer, ella se revela como la portadora de un tesoro incalculable: la conexión humana. El llanto del bebé, ese sonido que antes habría sido un mero inconveniente, ahora resuena como una llamada de atención ineludible a su propia humanidad. A menudo, en nuestra propia búsqueda de seguridad y éxito, tendemos a cuantificar nuestras relaciones, a medirlas por su utilidad o por el estatus que confieren, ignorando la riqueza inmaterial que reside en los lazos afectivos desinteresados. El magnate, al verse confrontado con esta realidad, comienza a desmantelar la fachada de invulnerabilidad que tanto se había esforzado en construir. Su mundo, antes regido por la lógica fría de la ganancia y la pérdida, se ve ahora invadido por la imprevisibilidad y la vulnerabilidad inherentes a las relaciones humanas. Además, la situación lo obliga a reconsiderar el concepto de legado. Durante años, su visión de dejar una marca en el mundo se había centrado en imperios empresariales, en fortunas acumuladas y en monumentos a su propio éxito. Sin embargo, la irrupción de este hijo desconocido desmantela esa concepción unidimensional. El verdadero legado, se ve forzado a admitir, no reside en las estructuras de poder que erige, sino en las vidas que nutre y en el amor que siembra. La jardinera, sin la ostentación de su riqueza, ha estado construyendo un legado mucho más perdurable, el de una familia. Ella representa la fuerza silenciosa de la continuidad, la que asegura que la vida, a pesar de las adversidades, sigue adelante. Su labor en los jardines, un ciclo constante de siembra, crecimiento y florecimiento, se convierte en una metáfora de la paternidad, un proceso que requiere paciencia, dedicación y una fe inquebrantable en el futuro. Ahora, consideremos cómo esta revelación impacta en su percepción de la fragilidad, la fortaleza que él proyectaba, la invencibilidad que tanto cultivaba, se revela como una ilusión ante la simple presencia de un recién nacido, cuya existencia depende completamente de él. En otro orden de ideas, la mansión dorada, con su opulencia y sus guardianes silenciosos, se transforma en un microcosmos de su propia psique. Las habitaciones vacías y los pasillos silenciosos, antes símbolos de su autonomía y poder, ahora reflejan la soledad intrínseca que lo acompaña.
La presencia del bebé y de su madre introduce una dinámica completamente nueva en este espacio, una que desafía la narrativa de aislamiento autoimpuesta. La jardinera, al entrar en este santuario, no solo trae consigo a su hijo, sino también la promesa de una conexión, de una humanidad que él había exiliado de su vida. Su labor como jardinera, una conexión directa con la tierra y sus ciclos vitales, contrasta marcadamente con la artificialidad de su entorno. Ella representa la autenticidad, la sencillez que él había aprendido a despreciar en su ascenso. El llanto del bebé, un sonido primigenio, rompe el silencio impuesto por el lujo, recordándole que la vida, en su forma más pura, no entiende de jerarquías ni de estatus. Finalmente, la confrontación con la jardinera y su hijo no es solo un descubrimiento personal, sino una invitación a desmantelar las barreras sociales y económicas que él mismo había ayudado a erigir. Su mundo, antes hermético y exclusivo, se ve invadido por una realidad que se niega a ser ignorada. La fragilidad de la vida humana, personificada en el bebé, se opone directamente a la rigidez de sus estructuras de poder. La jardinera, con su dignidad silenciosa, le enseña que la verdadera fortaleza no reside en la acumulación de bienes, sino en la capacidad de amar y proteger. El despertar del magnate no es solo el reconocimiento de una paternidad, sino la comprensión de que su riqueza, desprovista de propósito y conexión, es tan vacía como la mansión que habita. El magnate, al enfrentarse a la realidad de la jardinera y su hijo, se ve obligado a confrontar la naturaleza de la autoridad y la verdadera fuente del poder. Su autoridad, hasta ahora ejercida a través de la intimidación económica y el control jerárquico, se revela como una construcción frágil ante la fuerza inquebrantable del instinto paternal. La jardinera, sin un título formal o un gran capital, ejerce una autoridad moral y emocional que trasciende las jerarquías de su mundo. Su capacidad para nutrir y proteger a su hijo, para mantener la esperanza y la resiliencia en medio de la precariedad, demuestra una forma de liderazgo que él, en su búsqueda de dominio, nunca ha comprendido. La mansión, antes un bastión de su poder absoluto, se convierte ahora en un espacio donde las antiguas reglas de autoridad se desmoronan, dando paso a una dinámica más profunda y auténtica. Ahora consideremos cómo esta revelación impacta en la percepción del tiempo y la urgencia. Para el magnate, el tiempo siempre ha sido una mercancía, un recurso a optimizar para la maximización de beneficios. Sin embargo, el llanto del bebé introduce una temporalidad diferente, una urgencia biológica y emocional que no puede ser pospuesta ni negociada. El tiempo de la crianza, con sus ciclos de alimentación, sueño y desarrollo, es un tiempo que no se rige por las agendas corporativas ni por los horarios de las juntas directivas. El amanecer, que antes marcaba el inicio de otra jornada de conquistas, ahora se convierte en un recordatorio de la vida que está pasando, de los momentos que él se ha perdido y que quizás ya no podrá recuperar. La jardinera, inmersa en el ritmo natural de la vida de su hijo, personifica una paciencia y una aceptación del flujo del tiempo que contrastan radicalmente con la impaciencia y el control que él siempre ha buscado ejercer. Profundizando en la arquitectura de su ego, es crucial analizar cómo la revelación de su paternidad desafía su identidad y su autopercepción. Durante años, se ha construido una narrativa de autosuficiencia y de logro individual, donde el éxito es el resultado exclusivo de su propio esfuerzo y genio. La existencia de este hijo, producto de una relación que él ha elegido olvidar o ignorar, desmantela esa narrativa. Le obliga a reconocer su propia vulnerabilidad, su interdependencia con otros y la falibilidad de su propio juicio. La jardinera, al mostrarle la evidencia tangible de su paternidad,
No solo le presenta a su hijo, sino que también le devuelve una parte de sí mismo que él había negado. Su capacidad para dar vida y para amar de manera incondicional, cualidades que él quizás creía ausentes en sí mismo, son ahora proyectadas por la presencia de la jardinera y su hijo, obligándolo a cuestionar la validez de su propia autoimagen. Por otro lado, es fundamental examinar la naturaleza del sacrificio y la renuncia en el contexto de la paternidad. El magnate, acostumbrado a la gratificación instantánea y a la acumulación, se enfrenta ahora a la perspectiva de sacrificios que nunca antes había considerado. La crianza de un hijo implica la renuncia a la libertad personal, a la espontaneidad y a menudo a ciertos lujos o ambiciones. La jardinera, en su humildad, ha estado realizando estos sacrificios silenciosamente, priorizando las necesidades de su hijo por encima de las suyas propias. Su dedicación, a pesar de la falta de reconocimiento o recompensa material, representa una forma de altruismo que el magnate, en su mundo de transacciones calculadas, podría haber considerado irracional. Ahora, él debe contemplar si está dispuesto a realizar sacrificios similares, a renunciar a parte de su opulencia y su estilo de vida para asumir esta nueva responsabilidad. Además, la situación plantea una reflexión sobre el concepto de herencia, no solo en términos de riqueza material, sino también en la transmisión de valores y de legado emocional. El magnate, naturalmente, pensaría en cómo su fortuna será transmitida a las futuras generaciones. Sin embargo, la irrupción de este hijo le obliga a considerar qué más está heredando, qué valores, qué patrones de comportamiento, qué carga emocional está transmitiendo. La jardinera, al criar a su hijo en un entorno de sencillez, pero también de amor y resiliencia, está sembrando semillas de carácter y de fortaleza interior. Él, por el contrario, podría estar transmitiendo la frialdad, la ambición desmedida y la desconexión emocional que lo han caracterizado. La mansión dorada, que él imaginaba como un símbolo de su linaje, podría convertirse en un monumento a su ausencia, a las oportunidades perdidas en la vida de su hijo. Finalmente, consideremos la paradoja de la seguridad y la vulnerabilidad. El magnate ha construido su imperio sobre la base de la seguridad financiera y el control, buscando protegerse de las incertidumbres de la vida. Sin embargo, la llegada de su hijo lo expone a una vulnerabilidad emocional sin precedentes. La seguridad de un niño, su bienestar físico y emocional, se convierte en una preocupación primordial, una que escapa a su control financiero o a su poder de negociación. La jardinera, a pesar de su aparente fragilidad, demuestra una fortaleza intrínseca en su capacidad para proteger y amar, una fortaleza que nace de la conexión y no de la posesión. El magnate, al verse confrontado con esta paradoja, debe empezar a cuestionar si la verdadera seguridad reside en la acumulación de bienes o en la fortaleza de los lazos afectivos que pueden sostenernos en los momentos de mayor fragilidad. La revelación de la paternidad sumerge al magnate en una reflexión sobre la naturaleza de la herencia, no solo en términos de riqueza material, sino en la transmisión de valores y de legado emocional. El magnate, naturalmente, pensaría en cómo su fortuna será transmitida a las futuras generaciones. Sin embargo, la irrupción de este hijo le obliga a considerar qué más está heredando, qué valores, qué patrones de comportamiento, qué carga emocional está transmitiendo. La jardinera, al criar a su hijo en un entorno de sencillez pero también de amor y resiliencia, está sembrando semillas de carácter y de fortaleza interior. Él, por el contrario, podría estar transmitiendo la frialdad, la ambición desmedida y la desconexión emocional que lo han caracterizado.
La mansión dorada, que él imaginaba como un símbolo de su linaje, podría convertirse en un monumento a su ausencia, a las oportunidades perdidas en la vida de su hijo. Ahora, consideremos cómo esta nueva perspectiva redefine el concepto de legado para él. Durante años, su visión de trascendencia se centró en imperios empresariales, en obras que perdurarían en el tiempo a través de ladrillos y acero, en monumentos a su propio ingenio. Sin embargo, la presencia de este niño, cuya existencia depende de su cuidado y afecto, le presenta una forma de trascendencia completamente distinta, la continuidad de la vida misma, el legado de un linaje emocional y biológico. La jardinera, con su labor callada y constante, ha estado edificando un legado de amor y resiliencia, un patrimonio intangible que él nunca consideró. Su vida, dedicada a cultivar y proteger, se convierte en un ejemplo de la verdadera perpetuación, una que no se mide en balances financieros, sino en la fortaleza de los lazos humanos. Por ende, el verdadero desafío para el magnate no es cómo transferir su patrimonio, sino cómo construir un puente emocional que conecte su fortuna con el bienestar y el desarrollo de su hijo, asegurando que la herencia no sea solo material, sino también una transmisión de valores positivos y un apoyo genuino. Aunado a esto, la situación lo empuja a una confrontación con la fragilidad de la reputación y la imagen pública frente a la verdad privada. El magnate ha cultivado una imagen de hombre infalible, de líder implacable y de triunfador absoluto. La existencia de este hijo, negada o ignorada por años, representa una grieta significativa en esa fachada cuidadosamente construida. La opinión pública, los socios comerciales, la sociedad en general perciben al hombre de negocios, al filántropo, al visionario. Sin embargo, la realidad de su paternidad, con las implicaciones morales y éticas que conlleva, lo confronta con una dualidad que podría desestabilizar su imperio. La jardinera, ajena a las complejidades de su mundo corporativo, representa la sencillez de la verdad. Su existencia y la de su hijo son un recordatorio constante de que las apariencias pueden ser engañosas y que las acciones privadas tienen repercusiones que trascienden las paredes de la mansión. Profundizando en la metamorfosis de sus prioridades, la irrupción de su hijo actúa como un catalizador que redefine el valor del tiempo. Antes, cada minuto se contabilizaba en términos de productividad y retorno de inversión. Ahora, el tiempo se mide en momentos irrecuperables de crecimiento infantil, en hitos de desarrollo que no esperan a que los negocios se cierren. La jardinera, inmersa en el ritmo natural de la crianza, ejemplifica la paciencia y la apreciación de estos momentos efímeros. El magnate, acostumbrado a la gratificación instantánea, debe aprender a valorar la lentitud y la dedicación que implica nutrir una vida. La urgencia de cerrar un trato se ve eclipsada por la urgencia biológica de un niño hambriento o enfermo. Esta reevaluación del tiempo lo obliga a desmantelar la tiranía de la eficiencia que gobernaba su vida, abriéndose a una comprensión más profunda de lo que realmente significa vivir y dejar un legado significativo. Por consiguiente, la mansión dorada, antes símbolo de su éxito individual y aislamiento voluntario, se transforma en un espacio de potencial reconexión. Las vastas salas, los pasillos vacíos, antes resonaban con el eco de su soledad y su poder autoproclamado. Ahora, la presencia de la jardinera y su hijo introduce la posibilidad de llenarlos con risas, con el bullicio de la vida familiar, con el calor de la conexión humana. La opulencia, que antes servía para aislarlo del mundo, ahora se presenta como un lienzo sobre el cual pintar nuevas experiencias, un escenario donde la riqueza material puede servir como base para construir un futuro más rico en afecto y relaciones.
El desafío para el magnate reside en transformar este espacio de aislamiento en un hogar, un lugar donde la verdadera riqueza, la de los lazos afectivos, pueda florecer y prosperar. Finalmente, consideremos la naturaleza de la responsabilidad y el deber en un contexto ampliado. El magnate, acostumbrado a un conjunto de responsabilidades profesionales y financieras, se enfrenta ahora a un deber que trasciende los contratos y las obligaciones legales. La paternidad, en su esencia, es un compromiso moral y emocional que exige una entrega desinteresada. La jardinera, a pesar de su limitada situación económica, demuestra una profunda comprensión de este deber, priorizando el bienestar de su hijo por encima de sus propias necesidades. Su ejemplo obliga al magnate a cuestionar si su éxito empresarial lo ha eximido de las responsabilidades más fundamentales de la vida, aquellas que tienen que ver con la continuidad de la especie y la transmisión de valores. El verdadero poder, se ve forzado a reconocer, no reside en la capacidad de controlar o acumular, sino en la voluntad de nutrir, proteger y guiar a una nueva generación. La confrontación del magnate con la jardinera y su hijo lo obliga a examinar el concepto de capital humano desde una perspectiva radicalmente distinta. Hasta ahora, él lo había concebido como una métrica de productividad, una inversión en mano de obra calificada para maximizar beneficios. Sin embargo, la presencia del bebé, un ser completamente dependiente y en proceso de formación, le revela el valor intrínseco y el potencial ilimitado de cada vida humana, independientemente de su origen o estatus socioeconómico. La jardinera, con su labor terrenal y su dedicación a las necesidades básicas, está invirtiendo en el capital humano más fundamental, el de su propio hijo. Ella, sin los recursos de él, está cultivando habilidades sociales, emocionales y cognitivas desde la cuna, sentando las bases para un futuro que él, en su mundo de transacciones de alto nivel, apenas puede vislumbrar. Ahora, reflexiones sobre cómo esta comprensión del capital humano, despojada de su connotación puramente económica, lo fuerza a reconsiderar el verdadero significado de inversión y retorno. ¿Qué tipo de retorno espera de la vida de su hijo y está dispuesto a invertir el tiempo y el afecto necesarios para cosecharlo? Además, la situación pone de manifiesto la paradoja de la propiedad y la posesión en el contexto de las relaciones humanas. El magnate se considera dueño de su vasto imperio, de sus bienes, de su tiempo y, en cierto modo, de su destino. Sin embargo, ante el llanto de un bebé que reclama su atención y el amor incondicional de su madre, se da cuenta de la absoluta imposibilidad de poseer una vida. El niño no le pertenece. Él le pertenece al niño, en el sentido de la responsabilidad y el deber que esto implica. La jardinera, si bien carece de bienes materiales, posee el tesoro de la conexión y el afecto, elementos que él, a pesar de su opulencia, anhela profundamente. Concretamente, piense en cómo esta distinción entre poseer y ser responsable transforma su percepción de la paternidad. Ya no se trata de reclamar un derecho o de expandir un linaje en términos de herencia, sino de asumir un compromiso ineludible con el bienestar y el desarrollo de otro ser humano. La mansión dorada, antes un símbolo de su dominio, se revela como un espacio donde la verdadera posesión reside en la capacidad de amar y ser amado, algo que ningún mármol pulido puede replicar. Por otra parte, la revelación de la paternidad obliga al magnate a confrontar la noción de riesgo y oportunidad desde una perspectiva íntima y personal, muy alejada de sus habituales análisis de mercado. La decisión de reconocer o no a su hijo representa un riesgo para su reputación y su estilo de vida,
pero también la oportunidad de una conexión humana que podría enriquecer su existencia de maneras inimaginables. La jardinera, al criar a su hijo en condiciones de precariedad, ha asumido riesgos constantes, pero también ha cosechado la recompensa invaluable del amor y la esperanza. El llanto del bebé, lejos de ser una amenaza, es una señal de vida, una oportunidad para la redención y el crecimiento personal. Ahora, considere cómo esta nueva lente para evaluar el riesgo y la oportunidad podría influir en sus decisiones futuras, no solo en los negocios, sino en la forma en que construye sus relaciones y su legado. La valentía de la jardinera, al enfrentar la adversidad con amor, se presenta como un modelo de cómo abordar los riesgos emocionales, transformándolos en oportunidades para una vida más plena. Asimismo, la situación expone la diferencia fundamental entre éxito, medido por acumulación, y éxito, medido por contribución y conexión. El magnate, en su obsesión por acumular riqueza y poder, ha logrado un tipo de éxito que, en este amanecer revelador, se siente hueco y superficial. La jardinera, aunque carezca de recursos materiales, está contribuyendo de manera invaluable al futuro a través de la crianza de su hijo, sembrando en él las semillas de la resiliencia, la empatía y la esperanza. Su labor, aunque invisible en los balances financieros, tiene un impacto mucho más profundo y duradero en el tejido social. Ahora, plantéese cómo esta dualidad de éxito lo impulsa a redefinir sus propios objetivos y aspiraciones. ¿Está dispuesto a sacrificar parte de su éxito material por la oportunidad de un éxito humano más significativo, aquel que se mide en la calidad de las vidas que toca y en el amor que siembra? La mansión dorada, en este contexto, deja de ser un trofeo para convertirse en un posible instrumento para facilitar esa contribución. Finalmente, la confrontación lo fuerza a examinar su propia ignorancia selectiva, esa capacidad que tenemos los seres humanos para evitar aquello que nos resulta incómodo o que desafía nuestras percepciones preestablecidas. El magnate ha elegido ignorar la posibilidad de paternidad, negando una parte de su propia historia y de su responsabilidad potencial. La jardinera, por el contrario, ha vivido una realidad ineludible, una que la ha obligado a enfrentar sus circunstancias con coraje y determinación. El llanto del bebé es el recordatorio constante de esa ignorancia que él ha cultivado, y la jardinera es el espejo que le muestra la verdad que ha estado evitando. Ahora, piense en cómo esta dinámica de ignorancia y revelación se manifiesta en su propia vida. ¿Qué verdades selectivas ha estado evitando y qué tipo de llanto o confrontación podría sacarlo de esa complacencia para permitirle una comprensión más auténtica de sí mismo y de su lugar en el mundo? La opulencia de su mansión, que antes le servía para aislarse de estas verdades incómodas, ahora se convierte en el escenario donde esas verdades, irónicamente, lo encuentran. El magnate, al verse confrontado con la realidad de su hijo, debe ahora desentrañar la compleja red de obligaciones morales que trascienden los contratos y las leyes. Su mundo, regido por la lógica fría de la ganancia y el cumplimiento de acuerdos, se ve sacudido por la fuerza primal de un deber que no se puede negociar ni delegar. La jardinera, a pesar de su aparente vulnerabilidad, encarna una forma de resiliencia ética inquebrantable. Ella, sin el respaldo de asesores legales ni la protección de un patrimonio, ha tomado decisiones basadas en principios fundamentales de cuidado y responsabilidad. Piensen en cómo esta distinción entre la obligación legal y la obligación moral se manifiesta en sus propias vidas. ¿Hasta qué punto sus acciones están guiadas por lo que deben hacer según la ley? ¿Y hasta qué punto por lo que sienten que deben hacer desde un plano más profundo de conciencia?
La mansión dorada, con su arquitectura imponente, se presenta ahora como un escenario donde la verdadera fortaleza no reside en los muros de piedra, sino en la integridad del carácter. Ciertamente, la situación fuerza al magnate a reevaluar la naturaleza de la autoridad parental en contraste con su autoridad corporativa. Su liderazgo en el mundo de los negocios se fundamenta en la jerarquía, la toma de decisiones unilateral y el control absoluto. Sin embargo, la paternidad exige una autoridad basada en el ejemplo, la guía y el amor incondicional. La jardinera, al mecer a su hijo, ejerce una autoridad intrínseca, una influencia que emana de la conexión emocional y la confianza mutua. La cámara, al enfocar la ternura en sus gestos, subraya cómo esta autoridad, aunque carezca de títulos o reconocimiento formal, es la que verdaderamente moldea el carácter y el futuro de un ser humano. De este modo, el magnate se enfrenta a la incómoda verdad de que el poder en la esfera personal opera bajo reglas distintas, donde la influencia se gana a través de la empatía y la dedicación, no de la imposición. Profundizando en este contraste, es crucial examinar cómo la gestión de crisis se manifiesta en ambos ámbitos de la vida del magnate. En el mundo empresarial, una crisis es un evento que amenaza la estabilidad financiera o la reputación de la compañía, y se aborda con estrategias calculadas, planes de contingencia y a menudo con una distancia emocional. Sin embargo, la crisis que irrumpe en su santuario personal es de una naturaleza completamente diferente. El llanto del bebé no es un problema a resolver con un comunicado de prensa o una reestructuración corporativa. Es una llamada a la acción que exige una respuesta visceral y un compromiso emocional profundo. La jardinera, sin la pretensión de ser una experta en gestión, está manejando esta crisis existencial con una sabiduría innata, priorizando el bienestar del niño por encima de cualquier otra consideración. El magnate, acostumbrado a dominar las crisis externas, se encuentra ahora impotente ante la crisis interna de su propia humanidad, desprovisto de las herramientas que tanto le han servido en el pasado. Por consiguiente, debemos considerar la profunda diferencia entre la ambición y la aspiración en el contexto de la vida del magnate. Su ambición lo ha llevado a la cima del éxito financiero, a acumular un poder tangible y a construir un imperio material. Sin embargo, la irrupción de su hijo revela una aspiración latente, un anhelo de conexión humana y de propósito que la ambición por sí sola no puede satisfacer. La jardinera, cuya vida se centra en las necesidades básicas y el crecimiento de su hijo, ejemplifica una aspiración mucho más humilde, pero infinitamente más gratificante, la de nutrir y ver florecer una vida. El magnate, al observar la serenidad que emana de la jardinera a pesar de sus circunstancias, comienza a cuestionar la verdadera naturaleza de la plenitud. Es posible que la verdadera aspiración no resida en la acumulación de bienes, sino en la capacidad de crear y mantener lazos afectivos significativos. La mansión dorada, con toda su opulencia, se presenta ahora como un símbolo de una ambición desmedida que ha descuidado las aspiraciones más profundas del corazón. Adentrándonos aún más, analicemos la arquitectura emocional del magnate en contraste con la del hogar de la jardinera. Su mansión, aunque lujosa, carece de la calidez y la resonancia emocional de un hogar verdaderamente vivido. Los espacios amplios y vacíos, los muebles impecables, todo habla de un control férreo y una desconexión de las emociones humanas. Por el contrario, aunque no tengamos acceso visual directo al hogar de la jardinera, podemos inferir que su vida, marcada por la sencillez y la dedicación, está construida sobre cimientos emocionales sólidos, amor, sacrificio y esperanza. El llanto del bebé, en este contexto, no es solo un sonido,
sino el eco de una vida que está siendo nutrida en un entorno emocionalmente rico, un entorno que el magnate, con toda su riqueza, no ha logrado replicar. La cámara, al contrastar la frialdad del mármol con la ternura de los brazos de la jardinera, subraya esta disparidad en la construcción de la vida interior. Finalmente, es imperativo considerar la metáfora del jardín que intrínsecamente se asocia con la figura de la jardinera. Ella no solo cuida plantas, sino que cultiva vida, alimentando el crecimiento y el florecimiento de su hijo. Su labor es un ciclo constante de siembra, riego y poda, un proceso que requiere paciencia, dedicación y una profunda comprensión de las necesidades de cada ser vivo. El magnate en su ascenso ha sido un jardinero de imperios, pero su enfoque ha estado en la expansión y el control, no en el cultivo de relaciones humanas. Ahora, ante la evidencia de su paternidad, se ve confrontado con la necesidad de cultivar un tipo de jardín diferente, uno que florezca con afecto, responsabilidad y conexión. La mansión dorada, antes un monumento a su éxito individual, podría convertirse en el terreno donde él aprenda a sembrar las semillas de un legado más humano y duradero, un legado que no se marchita con el tiempo. Ahora consideremos cómo la revelación de su paternidad obliga al magnate a desmantelar la dicotomía entre el valor de uso y el valor de cambio que ha aplicado a cada aspecto de su vida. El niño, en su pureza, posee un valor de uso incalculable, el potencial de amor, conexión y legado familiar. Este valor de uso, sin embargo, es difícil de cuantificar en términos monetarios, desafiando la métrica de valor de cambio que el magnate siempre ha privilegiado. La jardinera, con su dedicación cotidiana, está maximizando el valor de uso de su hijo, invirtiendo en su desarrollo integral, mientras que el magnate, con su riqueza, podría estar perpetuando un sistema donde solo lo que se puede vender o intercambiar tiene verdadera importancia. Por lo tanto, el magnate debe ahora confrontar la posibilidad de que el mayor tesoro que posee no se encuentra en sus cuentas bancarias, sino en la crianza y el bienestar de este ser que hasta ahora había ignorado. Construyendo sobre esto, sin embargo, es vital examinar la naturaleza de la educación financiera y cómo se aplica de manera diametralmente opuesta en la vida del magnate y la de la jardinera. Él ha sido educado y ha prosperado en un mundo donde la gestión de grandes sumas, la inversión estratégica y la acumulación de capital son pilares fundamentales. La jardinera, por su parte, ha desarrollado una forma de educación financiera práctica y resiliente, basada en la administración de recursos limitados, la priorización de necesidades esenciales y, sobre todo, en la comprensión del valor del trabajo manual y el esfuerzo constante. Ahora, considérese cómo esta disparidad en sus formaciones financieras podría influir en la forma en que él aborda la responsabilidad de proveer para su hijo. ¿Será capaz de traducir su experiencia en transacciones de alto nivel a la gestión de las necesidades básicas y el futuro educativo de un niño? ¿O su enfoque puramente mercantilista podría alienar aún más a la madre y al propio hijo? Además, la situación plantea una reflexión sobre la ética del cuidado y cómo ésta se manifiesta en circunstancias de marcada desigualdad. El magnate, habituado a delegar el cuidado de sus propiedades y hasta ahora de sus responsabilidades personales, se enfrenta a la ética del cuidado encarnada por la jardinera. Ella, a pesar de su propia precariedad, demuestra una dedicación inquebrantable, priorizando el bienestar físico y emocional de su hijo. Su labor no es un servicio contratado, sino un compromiso intrínseco, una manifestación de amor que trasciende el pago o el reconocimiento. Por consiguiente, el magnate debe ahora considerar cómo la ética del cuidado, despojada de la transacción económica, influye en la construcción de relaciones humanas auténticas y duraderas. ¿Está él preparado
para adoptar un rol de cuidado activo, o su mentalidad de delegación y distancia lo impedirá de formar un vínculo genuino? Por consiguiente, analicemos la perspectiva del tiempo y cómo se experimenta de manera diferente por ambos personajes. Para el magnate, el tiempo ha sido una herramienta de optimización, un recurso a gestionar para maximizar la eficiencia y el beneficio. Cada minuto cuenta en términos de productividad y retorno de inversión. Sin embargo, el amanecer de la revelación le presenta una temporalidad radicalmente distinta, la del desarrollo infantil. El crecimiento de un niño, con sus hitos y etapas, es un proceso orgánico que no puede ser acelerado ni programado según agendas corporativas. La jardinera, inmersa en este ritmo natural, aprende a valorar cada momento, cada sonrisa, cada palabra. Ahora, considérese cómo esta redefinición del tiempo podría impactar en la vida del magnate. ¿Podrá él desacelerar su ritmo frenético para apreciar la fugacidad de la infancia, o su impaciencia inherente lo alienará aún más de este nuevo y vital aspecto de su existencia? Aunado a esto, es crucial examinar la naturaleza del sacrificio desde ángulos opuestos. El magnate, acostumbrado a las grandes inversiones financieras, podría ver el sustento de su hijo como un sacrificio económico, una deducción de su capital. La jardinera, por el contrario, ha estado realizando sacrificios de una índole completamente diferente. Renuncias a su propio tiempo libre, a comodidades personales, a ambiciones individuales, todo en aras del bienestar de su hijo. Su sacrificio es emocional y físico, una entrega desinteresada que moldea su carácter y su visión del mundo. Por lo tanto, el magnate debe ahora confrontar la posibilidad de que el verdadero sacrificio no se mide en dinero, sino en la disposición a invertir tiempo, energía y afecto en el desarrollo de otro ser humano. La mansión dorada, antes símbolo de su capacidad de adquirir, se presenta ahora como un espacio donde debe aprender a renunciar y a dar. Finalmente, consideremos la metáfora de la semilla, intrínseca a la figura de la jardinera. Ella, al cuidar de su hijo, está sembrando las semillas de su futuro, nutriendo su potencial y guiando su crecimiento. Su labor es un acto de fe en la germinación y el florecimiento, un proceso que requiere paciencia y una profunda comprensión de las necesidades vitales. El magnate, en su ascenso empresarial, ha sido un sembrador de capital, pero su enfoque ha estado en la expansión y el control de mercados, no en el cultivo de relaciones humanas. Ahora, ante la evidencia de su paternidad, se ve confrontado con la necesidad de cultivar un tipo de semillero diferente, uno que florezca con afecto, responsabilidad y conexión. La mansión dorada, antes un monumento a su éxito individual, podría convertirse en el terreno fértil donde él aprenda a sembrar las semillas de un legado más humano y duradero, un legado que no se marchita con el tiempo. El magnate, ahora confrontado con la realidad de su paternidad, debe desmantelar la dicotomía entre el valor de uso y el valor de cambio que ha aplicado a cada faceta de su existencia. Su fortuna, hasta ahora medida en cifras y transacciones, se ve confrontada con el valor intrínseco de una vida humana, un valor difícil de cuantificar, pero inmensamente significativo. El niño, en su pureza, encarna un potencial de amor, conexión y legado que trasciende cualquier mercado financiero. La jardinera, con su labor cotidiana y su dedicación al bienestar del infante, está maximizando precisamente este valor de uso, invirtiendo en el desarrollo integral de su hijo. Ahora, considere cómo esta perspectiva obliga al magnate a reevaluar sus propias inversiones. ¿Será capaz de traducir su experiencia en transacciones de alto nivel a la gestión de las necesidades básicas y el futuro educativo de un niño,
o su enfoque puramente mercantilista podría alienarlo aún más de este nuevo y vital aspecto de su vida. Construyendo sobre esta idea, sin embargo, es vital examinar la naturaleza de la educación financiera y cómo ésta se aplica de manera diametralmente opuesta en la vida del magnate y la de la jardinera. Él ha prosperado en un mundo donde la gestión de grandes sumas, la inversión estratégica y la acumulación de capital son pilares fundamentales. La jardinera, por su parte, ha desarrollado una forma de educación financiera práctica y resiliente, basada en la administración de recursos limitados, la priorización de necesidades esenciales y, sobre todo, en la comprensión del valor del trabajo manual y el esfuerzo constante. Ahora, plantéese cómo esta disparidad en sus formaciones financieras podría influir en la forma en que él aborda la responsabilidad de proveer para su hijo. ¿Será capaz de traducir su experiencia en transacciones de alto nivel a la gestión de las necesidades básicas y el futuro educativo de un niño? ¿O su enfoque puramente mercantilista podría crear una brecha insalvable entre él y la madre del infante? Aunado a esto, la situación plantea una reflexión sobre la ética del cuidado y cómo ésta se manifiesta en circunstancias de marcada desigualdad. El magnate, acostumbrado a delegar el cuidado de sus propiedades y hasta ahora de sus responsabilidades personales, se enfrenta a la ética del cuidado encarnada por la jardinera. Ella, a pesar de su propia precariedad, demuestra una dedicación inquebrantable, priorizando el bienestar físico y emocional de su hijo. Su labor no es un servicio contratado, sino un compromiso intrínseco, una manifestación de amor que trasciende el pago o el reconocimiento. Por consiguiente, el magnate debe ahora considerar cómo la ética del cuidado, despojada de la transacción económica, influye en la construcción de relaciones humanas auténticas y duraderas. ¿Está él preparado para adoptar un rol de cuidado activo, o su mentalidad de delegación y distancia le impedirá formar un vínculo genuino? Por consiguiente, analicemos la perspectiva del tiempo y cómo ésta se experimenta de manera diferente por ambos personajes. Para el magnate, el tiempo ha sido una herramienta de optimización, un recurso a gestionar para maximizar la eficiencia y el beneficio. Cada minuto cuenta en términos de productividad y retorno de inversión. Sin embargo, el amanecer de la revelación le presenta una temporalidad radicalmente distinta, la del desarrollo infantil. El crecimiento de un niño, con sus hitos y etapas, es un proceso orgánico que no puede ser acelerado ni programado según agendas corporativas. La jardinera, inmersa en este ritmo natural, aprende a valorar cada momento, cada sonrisa, cada palabra. Ahora, considérese cómo esta redefinición del tiempo podría impactar en la vida del magnate. ¿Podrá él desacelerar su ritmo frenético para apreciar la fugacidad de la infancia, o su impaciencia inherente lo alienará aún más de este nuevo y vital aspecto de su existencia? Aunado a esto, es crucial examinar la naturaleza del sacrificio desde ángulos opuestos. El magnate, acostumbrado a las grandes inversiones financieras, podría ver el sustento de su hijo como un sacrificio económico, una deducción de su capital. La jardinera, por el contrario, ha estado realizando sacrificios de una índole completamente diferente. Renuncias a su propio tiempo libre, a comodidades personales, a ambiciones individuales, todo en aras del bienestar de su hijo. Su sacrificio es emocional y físico, una entrega desinteresada que moldea su carácter y su visión del mundo. Por lo tanto, el magnate debe ahora confrontar la posibilidad de que el verdadero sacrificio no se mide en dinero, sino en la disposición a invertir tiempo, energía y afecto en el desarrollo de otro ser humano. La mansión dorada, antes símbolo de su capacidad de adquirir, se presenta ahora como un espacio donde debe aprender a renunciar y a dar.
Finalmente, consideremos la metáfora de la semilla, intrínseca a la figura de la jardinera. Ella, al cuidar de su hijo, está sembrando las semillas de su futuro, nutriendo su potencial y guiando su crecimiento. Su labor es un acto de fe en la germinación y el florecimiento, un proceso que requiere paciencia y una profunda comprensión de las necesidades vitales. El magnate, en su ascenso empresarial, ha sido un sembrador de capital, pero su enfoque ha estado en la expansión y el control de mercados, no en el cultivo de relaciones humanas. Ahora, ante la evidencia de su paternidad, se ve confrontado con la necesidad de cultivar un tipo de semillero diferente, uno que florezca con afecto, responsabilidad y conexión. La mansión dorada, antes un monumento a su éxito individual, podría convertirse en el terreno fértil donde él aprenda a sembrar las semillas de un legado más humano y duradero, un legado que no se marchita con el tiempo. El magnate, al enfrentarse a la cruda realidad de su paternidad, se ve obligado a desmantelar la dicotomía entre el valor de uso y el valor de cambio que ha aplicado a cada faceta de su existencia. Su fortuna, hasta ahora medida en cifras y transacciones, se ve confrontada con el valor intrínseco de una vida humana, un valor difícil de cuantificar, pero inmensamente significativo. El niño, en su pureza, encarna un potencial de amor, conexión y legado que trasciende cualquier mercado financiero. La jardinera, con su labor cotidiana y su dedicación al bienestar del infante, está maximizando precisamente este valor de uso, invirtiendo en el desarrollo integral de su hijo. Ahora, considere cómo esta perspectiva obliga al magnate a reevaluar sus propias inversiones. ¿Será capaz de traducir su experiencia en transacciones de alto nivel a la gestión de las necesidades básicas y el futuro educativo de un niño, o su enfoque puramente mercantilista podría crear una brecha insalvable entre él y la madre del infante? Construyendo sobre esta idea, sin embargo, es vital examinar la naturaleza de la educación financiera y cómo ésta se aplica de manera diametralmente opuesta en la vida del magnate y la de la jardinera. Él ha prosperado en un mundo donde la gestión de grandes sumas, la inversión estratégica y la acumulación de capital son pilares fundamentales. La jardinera, por su parte, ha desarrollado una forma de educación financiera práctica y resiliente, basada en la administración de recursos limitados, la priorización de necesidades esenciales y, sobre todo, en la comprensión del valor del trabajo manual y el esfuerzo constante. Ahora, planteé cómo esta disparidad en sus formaciones financieras podría influir en la forma en que él aborda la responsabilidad de proveer para su hijo. ¿Será capaz de traducir su experiencia en transacciones de alto nivel a la gestión de las necesidades básicas y el futuro educativo de un niño, o su enfoque puramente mercantilista podría crear una brecha insalvable entre él y la madre del infante? Aunado a esto, la situación plantea una reflexión sobre la ética del cuidado y cómo ésta se manifiesta en circunstancias de marcada desigualdad. El magnate, acostumbrado a delegar el cuidado de sus propiedades y, hasta ahora, de sus responsabilidades personales, se enfrenta a la ética del cuidado encarnada por la jardinera. Ella, a pesar de su propia precariedad, demuestra una dedicación inquebrantable, priorizando el bienestar físico y emocional de su hijo. Su labor no es un servicio contratado, sino un compromiso intrínseco, una manifestación de amor que trasciende el pago o el reconocimiento. Por consiguiente, el magnate debe ahora considerar cómo la ética del cuidado, despojada de la transacción económica, influye en la construcción de relaciones humanas auténticas y duraderas. ¿Está él preparado para adoptar un rol de cuidado activo, o su mentalidad de delegación y distancia le impedirá formar un vínculo genuino?
Por consiguiente, analicemos la perspectiva del tiempo y cómo ésta se experimenta de manera diferente por ambos personajes. Para el magnate, el tiempo ha sido una herramienta de optimización, un recurso a gestionar para maximizar la eficiencia y el beneficio. Cada minuto cuenta en términos de productividad y retorno de inversión. Sin embargo, el amanecer de la revelación le presenta una temporalidad radicalmente distinta, la del desarrollo infantil. El crecimiento de un niño, con sus hitos y etapas, es un proceso orgánico que no puede ser acelerado ni programado según agendas corporativas. La jardinera, inmersa en este ritmo natural, aprende a valorar cada momento, cada sonrisa, cada palabra. Ahora, considérese cómo esta redefinición del tiempo podría impactar en la vida del magnate. ¿Podrá él desacelerar su ritmo frenético para apreciar la fugacidad de la infancia, o su impaciencia inherente lo alienará aún más de este nuevo y vital aspecto de su existencia? Aunado a esto, es crucial examinar la naturaleza del sacrificio desde ángulos opuestos. El magnate, acostumbrado a las grandes inversiones financieras, podría ver el sustento de su hijo como un sacrificio económico, una deducción de su capital. La jardinera, por el contrario, ha estado realizando sacrificios de una índole completamente diferente. Renuncias a su propio tiempo libre, a comodidades personales, a ambiciones individuales, todo en aras del bienestar de su hijo. Su sacrificio es emocional y físico, una entrega desinteresada que moldea su carácter y su visión del mundo. Por lo tanto, el magnate debe ahora confrontar la posibilidad de que el verdadero sacrificio no se mide en dinero, sino en la disposición a invertir tiempo, energía y afecto en el desarrollo de otro ser humano. La mansión dorada, antes símbolo de su capacidad de adquirir, se presenta ahora como un espacio donde debe aprender a renunciar y a dar. Finalmente, consideremos la metáfora de la semilla intrínseca a la figura de la jardinera. Ella, al cuidar de su hijo, está sembrando las semillas de su futuro, nutriendo su potencial y guiando su crecimiento. Su labor es un acto de fe en la germinación y el florecimiento, un proceso que requiere paciencia y una profunda comprensión de las necesidades vitales. El magnate, en su ascenso empresarial, ha sido un sembrador de capital, pero su enfoque ha estado en la expansión y el control de mercados, no en el cultivo de relaciones humanas. Ahora, ante la evidencia de su paternidad, se ve confrontado con la necesidad de cultivar un tipo de semillero diferente, uno que florezca con afecto, responsabilidad y conexión. La mansión dorada, antes un monumento a su éxito individual, podría convertirse en el terreno fértil donde él aprenda a sembrar las semillas de un legado más humano y duradero, un legado que no se marchita con el tiempo. La revelación del magnate ante la jardinera y su hijo desmantela su concepción de propiedad versus posesión en las relaciones humanas. Su imperio, construido sobre la base de la adquisición y el control, se ve confrontado por la realidad de que una vida no puede ser poseída, solo cuidada. El niño, ajeno a las complejidades de los títulos de propiedad o los acuerdos mercantiles, reclama una conexión basada en el deber y el afecto, no en la autoridad de un dueño. La jardinera, carente de bienes materiales, posee la riqueza intangible de los lazos afectivos, un tesoro que él, a pesar de su opulencia, anhela profundamente. Por ende, el magnate debe ahora confrontar la posibilidad de que el mayor tesoro que posee no se encuentra en sus cuentas bancarias, sino en la crianza y el bienestar de este ser que hasta ahora había ignorado, forzándolo a una redefinición de lo que realmente significa ser dueño de algo valioso.
Construyendo sobre esta premisa, sin embargo, es vital examinar la naturaleza de la educación financiera y cómo ésta se aplica de manera diametralmente opuesta en la vida del magnate y la de la jardinera. Él ha prosperado en un mundo donde la gestión de grandes sumas, la inversión estratégica y la acumulación de capital son pilares fundamentales. La jardinera, por su parte, ha desarrollado una forma de educación financiera, práctica y resiliente, basada en la administración de recursos limitados, la priorización de necesidades esenciales y, sobre todo, en la comprensión del valor del trabajo manual y el esfuerzo constante. Ahora plantéese cómo esta disparidad en sus formaciones financieras podría influir en la forma en que él aborda la responsabilidad de proveer para su hijo. ¿Será capaz de traducir su experiencia en transacciones de alto nivel a la gestión de las necesidades básicas y el futuro educativo de un niño? ¿O su enfoque puramente mercantilista podría crear una brecha insalvable entre él y la madre del infante? Aunado a esto, la situación plantea una reflexión sobre la ética del cuidado y cómo ésta se manifiesta en circunstancias de marcada desigualdad. El magnate, acostumbrado a delegar el cuidado de sus propiedades y, hasta ahora, de sus responsabilidades personales, se enfrenta a la ética del cuidado encarnada por la jardinera. Ella, a pesar de su propia precariedad, demuestra una dedicación inquebrantable, priorizando el bienestar físico y emocional de su hijo. Su labor no es un servicio contratado, sino un compromiso intrínseco, una manifestación de amor que trasciende el pago o el reconocimiento. Por consiguiente, el magnate debe ahora considerar cómo la ética del cuidado, despojada de la transacción económica, influye en la construcción de relaciones humanas auténticas y duraderas. ¿Está él preparado para adoptar un rol de cuidado activo, o su mentalidad de delegación y distancia le impedirá formar un vínculo genuino? Por consiguiente, analicemos la perspectiva del tiempo y cómo ésta se experimenta de manera diferente por ambos personajes. Para el magnate, el tiempo ha sido una herramienta de optimización, un recurso a gestionar para maximizar la eficiencia y el beneficio. Cada minuto cuenta en términos de productividad y retorno de inversión. Sin embargo, el amanecer de la revelación le presenta una temporalidad radicalmente distinta, la del desarrollo infantil. El crecimiento de un niño, con sus hitos y etapas, es un proceso orgánico que no puede ser acelerado ni programado según agendas corporativas. La jardinera, inmersa en este ritmo natural, aprende a valorar cada momento, cada sonrisa, cada palabra. Ahora, considérese cómo esta redefinición del tiempo podría impactar en la vida del magnate. ¿Podrá él desacelerar su ritmo frenético para apreciar la fugacidad de la infancia? ¿O su impaciencia inherente lo alienará aún más de este nuevo y vital aspecto de su existencia? Aunado a esto, es crucial examinar la naturaleza del sacrificio desde ángulos opuestos. El magnate, acostumbrado a las grandes inversiones financieras, podría ver el sustento de su hijo como un sacrificio económico, una deducción de su capital. La jardinera, por el contrario, ha estado realizando sacrificios de una índole completamente diferente. Renuncias a su propio tiempo libre, a comodidades personales, a ambiciones individuales, todo en aras del bienestar de su hijo. Su sacrificio es emocional y físico, una entrega desinteresada que moldea su carácter y su visión del mundo. Por lo tanto, el magnate debe ahora confrontar la posibilidad de que el verdadero sacrificio no se mide en dinero, sino en la disposición a invertir tiempo, energía y afecto en el desarrollo de otro ser humano. La mansión dorada, antes símbolo de su capacidad de adquirir, se presenta ahora como un espacio donde debe aprender a renunciar y a dar. Finalmente, consideremos la metáfora de la semilla, intrínseca a la figura de la jardinera.
Ella, al cuidar de su hijo, está sembrando las semillas de su futuro, nutriendo su potencial y guiando su crecimiento. Su labor es un acto de fe en la germinación y el florecimiento, un proceso que requiere paciencia y una profunda comprensión de las necesidades vitales. El magnate, en su ascenso empresarial, ha sido un sembrador de capital, pero su enfoque ha estado en la expansión y el control de mercados, no en el cultivo de relaciones humanas. Ahora, ante la evidencia de su paternidad, se ve confrontado con la necesidad de cultivar un tipo de semillero diferente, uno que florezca con afecto, responsabilidad y conexión. La mansión dorada, antes un monumento a su éxito individual, podría convertirse en el terreno fértil donde él aprenda a sembrar las semillas de un legado más humano y duradero, un legado que no se marchita con el tiempo. Al sopesar las diversas facetas que hemos desplegado, se teje un tapiz conceptual donde la opulencia material se revela como un velo frágil ante la fuerza irrefutable de las conexiones humanas y las responsabilidades inherentes. Hemos vislumbrado cómo las estructuras de poder, erigidas con la precisión de un arquitecto financiero, pueden desmoronarse ante la simple pero poderosa irrupción de la vida misma, de esa verdad primordial que desafía cualquier cálculo o estrategia. La luz del amanecer, que otrora solo bañaba los mármoles pulidos de una existencia dorada, ahora ilumina las grietas en la fachada de una identidad construida sobre la omisión y la autosuficiencia. En esta encrucijada de revelaciones, la narrativa se desliza suavemente hacia una comprensión más profunda de lo que verdaderamente constituye el legado. Si antes la visión se limitaba a imperios empresariales y fortunas acumuladas, ahora se expande hacia la siembra de valores, la nutrición de lazos afectivos y la transmisión de un patrimonio emocional que perdura más allá de los balances financieros. La labor silenciosa de quienes cultivan no solo la tierra, sino también el futuro, emerge como un faro de autenticidad, contrastando con la artificialidad de un mundo construido sobre la exclusividad. Al reflexionar sobre este recorrido, la complejidad de nuestras propias elecciones se hace patente. Las prioridades que definen nuestra existencia, a menudo forjadas en la urgencia de la ambición, se ven cuestionadas por la temporalidad distinta de la vida, esa que no se rige por agendas corporativas, sino por los ritmos naturales del crecimiento y el afecto. La dicotomía entre el valor de uso y el valor de cambio, tan arraigada en el lenguaje del poder y la adquisición, se desvanece ante la presencia innegable de aquello que, si bien no tiene precio, posee un valor incalculable. Así, al ir hilando estas ideas, la imagen que emerge es la de un despertar forzado, una confrontación ineludible con las verdades que hemos elegido ignorar. La mansión dorada, lejos de ser un bastión inexpugnable, se transforma en un espejo que refleja no solo la riqueza material, sino también la desnudez del alma, cuando ésta se ha desvinculado de sus raíces humanas. La semilla plantada en el terreno de la responsabilidad, aunque humilde en su origen, posee el potencial de germinar en un legado de una magnitud insospechada, uno que trasciende la efímera solidez del oro. El amanecer que quiebra la opulencia de la mansión dorada no es sólo el preludio de un día, sino el umbral de una profunda metamorfosis. Un instante en el que la arquitectura de la riqueza se desmorona ante la fuerza elemental de la vida. Lo que hasta entonces era un dominio férreo, cimentado en la acumulación y el control, se revela ahora como un castillo de naipes frente a la verdad desnuda del llanto de un niño y la dignidad silenciosa de su cuidadora. La cámara, testigo implacable, no solo desvela la fuente del quiebre, sino la grieta que se abre en el alma del magnate, exponiendo la fragilidad de un imperio construido sobre la omisión. El oro que cegaba, el poder que aislaba, se disuelve ante la cruda evidencia de una paternidad negada,
una conexión humana que, por más humilde que fuera su origen, representaba el verdadero legado, el único patrimonio que importa verdaderamente. Esta confrontación no es un mero descubrimiento, sino el desmantelamiento de una identidad construida sobre la autosuficiencia y la negación. La mansión, antes símbolo de un éxito unidimensional, se transmuta en el escenario de un despertar forzado, donde las métricas de ganancia y pérdida son reemplazadas por la inexorable contabilidad del afecto y la responsabilidad. La jardinera, con sus manos curtidas por el trabajo y su corazón henchido de amor, emerge no como una figura de debilidad, sino como la portadora de una fortaleza intrínseca, una resiliencia ética que pone en evidencia la vacuidad de una vida dedicada a la mera acumulación. Su labor, ese cultivo constante de vida en un entorno de precariedad, se erige como un espejo implacable del vacío que el magnate ha permitido que anide en su propio ser. La verdadera riqueza, entonces, no reside en los mármoles pulidos ni en los vastos espacios vacíos, sino en la calidad de las conexiones que forjamos, en el amor que sembramos y en la valentía de asumir nuestro papel, por humilde que sea. El tiempo, antes una mercancía a optimizar, se revela ahora en su fugacidad, en los momentos irrecuperables de crecimiento infantil que no esperan a que los negocios se cierren. La semilla de la responsabilidad, plantada en el terreno de la paternidad, tiene el potencial de germinar en un legado de una magnitud insospechada, uno que trasciende la efímera solidez del oro y florece en la continuidad de la vida, en la transmisión de valores y en la calidez de los lazos afectivos. La práctica de esta nueva comprensión, de este reconocimiento de lo verdaderamente valioso, comienza ahora, en la redefinición del propósito y en la valentía de construir un futuro no solo de éxito, sino de significado.